Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva cápsula, un nuevo tutorial ahora acerca de lo que es color, relacionado con lo que es pintura. Y como es color, voy a trabajar un ejercicio que es relacionado con el verde. Quiero contarles un detalle acerca de los colores, que así como los podemos matizar, los podemos degradar, también los podemos valorizar, ¿cierto? Con el blanco, con el negro. Entonces, en este caso, yo quiero que vean la diferencia entre trabajar el verde con el amarillo, con los amarillos, para lograr colores más tropicales, más cálidos, y la diferencia de trabajarlos con el blanco para hacerlos más color pastel, más lejanos ya, más disueltos hacia el horizonte. De esa forma quiero comenzar este ejercicio, ¿cierto? Tomando como base el color verde y después sus degradaciones, ¿ya? Voy a comenzar entonces a trabajar el verde, ¿cierto? Y lo voy a usar directo de como está de fábrica. Y lo voy a dejar aquí un poco. Estas botellas cortadas siempre yo he contado esto antes, que las utilizo para combinar colores, para lavar los pinceles, siempre son muy útiles, ¿ya? Voy a agregarle cierto un poco más de otros colores ahora. También les he contado anteriormente que como yo trabajo el pincel en los colores, de esta forma voy trabajando siempre del primer color que sea el más claro. En este caso que voy a trabajar la combinación del verde, ¿cierto? Comienzo con el tono verde porque después voy a pasar a un tono más oscuro, que es el negro, ¿ya? Cuando comienzo con un color claro puedo tomar siempre o el amarillo o el blanco primero para no estropear, no manchar, ¿cierto? Los colores, los frascos anteriores. Agrego entonces un poco de negro ahora. Puedo no lavar el pincel porque sé que el verde no va a manchar al negro, ¿cierto? Porque el negro es un color, es un pigmento mucho más intenso, ¿ya? Entonces ahora estoy valorizando, estoy combinando este color de verde a un tono mucho más oscuro con el negro. Para mí en pintura también nunca utilizo un negro directo, siempre trato de degradarlo, de matizarlo o combinarlo. Hay otras formas de llegar a un color oscuro ya, no usar el negro directo, eso lo reservo más para la gráfica, para el dibujo en papel, para la tinta china, ¿ya? Entonces voy a comenzar a definir este paisaje, ¿cierto? Este ejercicio con el color más intenso hacia el medio. Aquí el negro o este color que es casi negro en tonalidad verde. Lo voy a agregar y lo voy a ir moviendo, ¿cierto? Ahora. En este caso hacia abajo, hacia el amarillo. Voy a pasar ahora al siguiente color. Ahora es cuando yo puedo recién lavar el pincel. Lavo el pincel porque voy a cambiar el color. Voy a cambiar la mezcla en realidad, voy a cambiar la combinación del mismo color en realidad. Retiro el exceso, ¿cierto? De negro, de verde y ahora preparo el amarillo. En este caso tengo dos amarillos aquí, ¿cierto? Uno es más como se conoce como amarillo limón, ¿cierto? Y el otro es como este, más amarillo oro, amarillo rey, un amarillo más cálido. Este es el amarillo que yo voy a utilizar para acercar los verdes hacia el primer plano, ¿ya? Un verde más tropical es el resultado con este amarillo, ¿ya? Comienzo entonces, tomo el verde ahora, que está de fábrica, y lo pongo aquí en segundo plano, segundo casillero, podría decir también incluso, ¿ya? Y este es el verde que yo comienzo ahora a trabajar, a degradar, ¿cierto? Con el anterior primero, y lo empujo ahora para trabajar con el amarillo. Vuelvo a lavar el pincel, pero esta vez no le voy a quitar el agua. Agrego entonces el amarillo, ¿cierto? Aquí delante. Dejo que corra, ¿cierto? Esparzo. Luego darle siempre más espacio al color más claro, porque es muy fácil que se ensucie, ¿ya? Con un color más intenso. Tengo más espacio ahí para el amarillo. Perdón que se me movió la hoja. Estaba distraído. Siempre es importante la otra mano, me está ayudando, me está complementando mi trabajo. Elimino toda la pintura, absorbió toda la humedad y ahora comienzo otra vez a degradar lo que hice anteriormente y empiezo a fusionar el color. En este caso que estoy simulando vegetación, puedo hacerlo de esta forma lineal o puedo empezar a poncear, ¿cierto? A difuminar el color para simular vegetación, como el follaje de la vegetación.
comienzo a intervenir sobre el amarillo, ¿cierto? Más y más encima, extiendo, ¿cierto? La combinación del verde sobre el amarillo. Ahora es cuando le empiezo a quitar espacio al amarillo, ¿no? El azul, el verde empieza a recuperar espacio sobre el amarillo. Puedo cambiar el pincel o agregar un poco más de color. Hacia arriba voy a hacer lo mismo, pero en la otra tonalidad. Vuelvo a recuperar los verdes, ¿cierto? Y vuelvo a recuperar los negros, ¿cierto? Más intensos. Hacia arriba ahora entonces voy a agregar el blanco. Voy a pasar desde el verde otra vez hacia un tono más azul. Para eso tengo estos colores aquí azules tapados previa preparación, ¿cierto? Para este momento. Voy a comenzar arriba entonces con un color claro, ¿cierto? Blanco de base. También lo mismo que el amarillo, primero aplico el blanco y le doy espacio, porque es muy fácil que se ensucie. Así que voy cubriendo más. Ahí. Esparzo ahora, ¿cierto? Y comienzo la degradación a combinar el color. Primero voy a cubrir el espacio. Y ahora entonces, como les conté, tengo este color, que es más azul, y lo voy a usar de base, previo al verde. Voy a alejar todo esto. Puedo hacerlo, como les conté, de forma lineal, horizontal, ¿cierto? O lo puedo ir combinando como follaje, como vegetación ya. Voy a simular esa pincelada. Antes que seque la pintura voy a hacer la intervención del otro color. Vuelvo a lavar el pincel, enjuago, retiro el color, retiro el exceso de color, pero no el exceso de agua. Ahora vuelvo a agregar entonces el verde. El mismo verde de fábrica que ocupé abajo para el amarillo, pero ahora se extiende hacia el verde, perdón, hacia el blanco. De verde a blanco. Voy jugando con la forma del pincel, nada más he ocupado un tipo de pincel y ahora lo comienzo a mezclar, ¿cierto? A fusionar con el color celeste que tengo hacia arriba. Y el verde ya de fábrica empieza a perder su color, empieza a perder el tono, se empieza a combinar. Comienzo a manchar, ¿cierto? A poncear para que se vaya combinando, fusionando, ¿cierto? Simular el efecto de vegetación. Hasta el último. Ahora puedo reforzar lo que hice anteriormente. Ya tengo la lámina completa. Este es un punto importante en el trabajo, cuando uno logra completar toda la hoja con color. Ya es como si hubiera completado la primera parte. Ya, entonces ahora voy a terminar, ¿cierto? Esta degradación. Agrego un poco más de verde para reforzar, ¿cierto? El paso paulatino de un color a otro. Recuerden que los colores cambian de a poco. Hay varios pasos, un poco más. Sigo mezclando, fusionando, que se vaya alejando. Y voy a repasar ahora nuevamente el negro para que se combine más con el verde. Dejo todo el sector húmedo, ¿cierto? Bastante verde, y ahora vuelvo a tomar entonces el negro. Y lo voy a empezar a fusionar ahora hacia arriba, hacia el verde que he impregnado recién.
Puedo eliminar un poco de pintura del pincel y vuelvo a insistir, fusionando cada vez con más cuidado. Y ahí está. Ahí creo que conseguí la primera parte. Completé todo el fondo. Ya. Ahora que tengo esta parte, voy a comenzar a trabajar ciertos los detalles encima, los otros planos. Los otros planos en las otras partes, los otros detalles. Tengo este pincel que es más delgado, ¿cierto? Más fino, un poco de cerdas más largas y voy a comenzar a trabajar ahora el aspecto de vegetación, de las hojas encima. Voy a comenzar de atrás hacia adelante, las que están más celeste, más hacia el blanco. Ya, entonces voy a tomar un poco de blanco acá en mi mezclador, ¿cierto? Voy a agregar un poco de blanco y lo voy a combinar primero, como lo hice delante, con el celeste que tengo aquí. No tengo problema que el blanco ensucie el celeste, ya, por eso no lavo el pincel. Lo que no puedo hacer, como expliqué delante, y viceversa. Un color oscuro sí mancha un color claro de inmediato, lo estropea, lo ensucia. Pero un color claro es difícil que ensucie, que manche un color más oscuro, a no ser que sea una tremenda cantidad. Porque no es lógico. ¿Cierto? Trato de alcanzar el mismo tono, ¿cierto? Base, y ahora le agrego, preparo un poco más de verde. ¿Ya? Voy a agregar el verde, preparando cierto tono. Ahí estoy, ¿cierto? En la misma tonalidad. Ahora un poco más oscuro, ¿cierto? Voy a un poco más de azul, celeste, perdón. Y cuando lo tengo listo ahora le voy a agregar un poco más de agua. Ahora comienzo entonces, ¿cierto? Con este pincel, hago unas pruebas en qué nivel, en qué lugar estoy, y comienzo a hacer entonces la silueta de vegetación, de ramas, como de selva. Y esto es solo el fondo. Voy a ir trabajando por capas con el color hacia adelante y lo voy combinando. Voy agregando las líneas, puedo agregar también tal vez con otro pincel plano, un pincel seco, puedo hacer los ponceos, la vegetación como las copas de los árboles. Ahí voy agregando, ¿cierto? Un poco más de agua. Bien, puedo agregarle tal vez un poco más de blanco ahora y hacer una línea más lejana, en realidad más atrás. Mezclo, combino. Y esto con blanco, claro, estoy aquí en una línea más atrás. Termino esto primero y voy pasando hacia adelante. Cada vez un poquito más intensos, más oscuros. Y así voy armando los diferentes planos. Solamente con las líneas que logro con el pincel y voy acentuando y manchando y degradando, ¿cierto? Para combinar y fusionar y lograr diferentes planos. Me voy acercando, me voy alejando, ¿cierto? Voy engañando a la vista. Con solo el color de un material plano voy logrando una profundidad, una lejanía. Comienzo, como se dan cuenta, primero con los colores blancos, los más lejanos, y voy a terminar aquí adelante con los más tropicales, los más amarillos. Paso ahora entonces a un color más oscuro, me aproximo más al centro de la hoja, y aquí los colores tienen más negro, verdes con negro. Puedo lavar mi pincel, le retiro el tono claro, vuelvo al verde original, ¿cierto? Verde de fábrica, y comienzo a trabajar ahora aquí. Los más negros, estos que están aquí, y comienzo a trabajar encima, lo mismo que hice con el color anterior, lo comienzo a hacer aquí ahora, y simulo, ¿cierto?, un nivel más cercano, otro plano.
Ya, ahí. Y voy a tener que hacer lo mismo, ¿cierto? Con los colores ahora más cálidos, con el amarillo para terminar. Ya. Ahora en otro segmento, ¿cierto? De mi mezclador, de mi botella cortada, o tal vez en otra, pues si es que no me alcanza, voy a preparar un poco del amarillo, ¿ya? Con una pizca de verde de fábrica, y ahora comienzo a trabajar aquí el primer plano, los colores tropicales. Cada vez debo ir agregando, ¿cierto?, más amarillo a la mezcla. Ahí. Va apareciendo poco a poco, se va combinando. Otros. Y mientras más amarillo le agrego, más cercano me aproximo aquí al primer plano. De esta forma yo voy trabajando, ¿cierto? Los verdes, los escenarios que tienen que ver con jardín, con selva, con bosque, con lugares tropicales, ¿ya? Ya voy terminando, me va quedando lo último. Mientras más amarillo, más claro, más cercano se siente. Puedo terminar con unos amarillos ahora. Voy a lavar bien el pincel porque voy a trabajar solamente con el color amarillo. Retiro un poco, ¿cierto? Y ahora lo utilizo solamente aquí adelante para ir rellenando, ir combinando, degradando con lo que ya tengo aplicado. Si yo quisiera encima ahora podría hacer un manto de flores, podría agregar troncos, podría agregar animales. Este escenario me sirve para mucho más. Cada vez más. Ahí va apareciendo. Voy completando la página completa otra vez. Más amarillo, ¿cierto? Voy completando, ya voy llegando al final. Ahí. Completo, ya. Ahí tengo entonces la página completa, ¿cierto? Voy a retirar un poco los frascos. Ahí. Ya, perfecto. Ahora debo esperar que seque. ¿Ven? De esa forma yo puedo trabajar, ¿cierto?, el verde sin ningún problema. Yo así personalmente ordeno los verdes. Trabajo, ¿cierto?, con una intensidad al centro y a medida que se aleja hacia el horizonte lo voy trabajando con mucho blanco para que se vaya hacia el fondo, se aleje. En cambio a los verdes cuando les agrego amarillo los vuelvo más tropicales, más cálidos y se vienen hacia un primer plano, hacia adelante. ¿Ya? Eso quiero que capten y ese es el tema de este ejercicio. Vamos terminando aquí, ¿cierto? Es suficiente, se nos acaba el tiempo muy rápido gracias al equipo audiovisual, gracias a la Corporación Cultural. Estamos en contacto, recuerden que este es solo el comienzo. Continuamos la siguiente cápsula, ¿ya? El siguiente tutorial, nos vemos, que estén bien.